No tengo remordimientos de chica. Podrías amarme hasta el fin del mundo y no lo sentiría. Soy muy directo, muy despiadado si necesito serlo. Como que tengo la habilidad de accionar un interruptor. Y si soy totalmente honesto, era dame amor, dame amor, dame amor. Ya lo tengo. Misión cumplida. Pero el peor tipo de psicópata es... Dices que te diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad emocionalmente inestable y bipolaridad tipo 2, condiciones que oficialmente te hacen una psicópata. Así que quiero hacer una pregunta que probablemente todas las mujeres que están viendo esto están pensando, pero tal vez tienen demasiado miedo de decir en voz alta. ¿Qué significa para ti decir te amo? Así que nunca he experimentado, hasta donde recuerdo, ninguna sensación cálida o reconfortante de conexión. Puedo llegar a sentirme como un poco encaprichado con alguien y está esa emoción inicial, casi como una especie de entusiasmo, pero para mí tengo que saber que me aman y ellos tienen que demostrármelo. Así que esto es algo que, porque estuve casado y ese matrimonio terminó, y aunque ella fue muy comprensiva, me entendía muy bien, no encajaba del todo. Porque, o sea, estoy seguro de que has oído hablar de los lenguajes del amor, ¿verdad? No importa si eres un psicópata o no, puede que te gusten los actos de servicio, puede que te gusten los regalos, puede que te guste pasar tiempo de calidad, puede que te gusten las palabras de afirmación, puede que te guste el contacto físico, y estas cosas significarán amor para ti. El mío más alto es actos de servicio, no porque quiera que alguien haga cosas por mí, sino porque puedo verlo. Puedo entenderlo visualmente y decir, esa persona hizo eso por mí. Así que, por lo tanto, deben amarme, ¿sabes? Y a veces puede estar relacionado con algo muy tradicional, casi con un tinte machista, como que te preparen una comida. Así que, de hecho, ya lo he comunicado a mis parejas antes. Les he dicho, mira, sé que así es como sabré que me amas, porque si intentas irradiarme amor, podrías amarme hasta el fin del mundo. Y podrías saber en tu corazón que lo haces. Yo no lo voy a sentir En absoluto. y no significará nada para mí. Así que tienes que mostrarme. Y cuando alguien hace algo pequeño, una notita, una comida, solo cosas que me hacen pensar, esa persona debe quererme. ¿Por qué lo harían si no? ¿Sabes? Entonces eso significa por consecuencia que si dejan de hacer cosas por ti, si dejan de cocinar para ti, digamos que se ponen muy ocupados, digamos que se enferman, que tienen cáncer, que tienen un bebé, hay miles de cosas por las que pasan las mujeres y entonces tu atención ya no está en tu pareja. Es ahí cuando empiezas a no sentirte amado y eso puede crear una grieta en tu relación. Es un punto muy interesante que mencionas porque eso es justamente lo que pasó. Ah, con tu esposa. Sí. Oh, interesante. Así que cuando tuvimos a nuestro hijo, 4 meses después de que nació el bebé, mi hijo Ocean, am, sí, obviamente ellos tienen prioridad, pero desafortunadamente si no me siento amado, entonces me retraigo y no siento ganas de devolver ese amor porque tengo que dar amor de las maneras que te acabo de decir. Lógicamente tengo que darlo, pero yo doy los 5. Yo digo sí, entonces Entonces eso sería bombardeo de amor. yo bombardeo de amor. O si lo haces. Yo bombardeo de amor, sí, y hago que la gente lo note. De hecho, me he sentado con personas con las que he salido y les he dicho, solo necesito que sepas que te estoy bombardeando de amor en este momento. Wow, hay muchísimas personas que lo harían de manera maliciosa, en secreto, a escondidas, a espaldas de alguien, donde no están preparando a la otra persona para el éxito. Saben cómo son y saben que pueden lastimarlas y aún así van a seguir adelante. Así que me gusta que adviertas a las personas. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque hay personas conscientemente depredadoras con estos rasgos que saben perfectamente que son malos y los hacen a propósito para obtener algún tipo de beneficio. Y luego hay alguien con una condición como yo, que es lo suficientemente consciente de sí mismo para saber que está mal y no querer hacerlo, pero también es algo que me siento obligado a hacer. Así es. Entonces, para mí no es que piense, voy a bombardear de amor a esta persona para poder controlarla y eventualmente lastimarla de alguna manera. Simplemente tengo este deseo de ser admirado, amado y apreciado por esta persona y quiero darlo todo por eso. Así que me vuelvo extremo, pero simplemente dije que esto es muy intenso y que no es normal. Se necesita mucho entendimiento para saber cuáles eran mis patrones porque solía hacerlo y sí, me alejaba y no era porque yo tuviera ese plan. Lo que me pasaba a mí por alguna razón es que bombardeaba de amor a la otra persona y de repente algo cambiaba y simplemente se apagaba. ¿Puedes recordar qué era lo que hacía que te apagaras? Porque esto es algo que confunde a muchas mujeres. Sí.
Acabas de pasar tiempo prestando atención, has gastado dinero. O sea, se necesita mucho tiempo y energía para bombardear de amor a alguien al principio. ¿Cómo podemos entender ese cambio repentino? Hay un elemento de la cercanía emocional que creo que anhelo, pero cuando me acerco a ella la encuentro incómoda. O en cierto sentido, si soy totalmente honesto, por comportamientos anteriores antes de ser consciente, era dame amor, dame amor, dame amor, ahora ya lo tengo. De alguna manera ya tengo lo que quería para hacerme sentir mejor. Misión cumplida. Así que, basándome en todo lo que estás diciendo, de hecho busqué algunos rasgos psicopáticos que muchas mujeres temen. Y me encantaría que nos ayudaras a entender cómo respondes cuando muestras ese rasgo, qué piensas, qué sientes y qué puede hacer una mujer en casa si ve eso en su pareja. Está bien. Así que hablemos de tener muchas relaciones a corto plazo y un comportamiento sexual promiscuo. Quiero hablar sobre tu vida amorosa y el sexo, si no te molesta. Empecemos con tu primera relación y cómo sentiste que estabas obsesionada con ella. Háblame de cómo te sentiste cuando te enamoraste por primera vez de esta chica y luego cuando ella te rompió el corazón. Sí, o sea, algo que hay que mencionar es que no todos los psicópatas mostrarán esos comportamientos, así que cosas como engañar, honestamente no lo hago. Y claro, eso diría yo, pero soy muy honesto. Te lo diría si lo hubiera hecho. Ah, sí, porque la mentira patológica es... Yo tengo una tendencia a mentir patológicamente, así que soy como... Pero de nuevo, muchas de estas son decisiones. Tengo la capacidad de hacerlas todas. Oh, eso es, sí. Incluso como este es un caso muy extremo, asesinato. Está bien, agresión, violencia, una gran parte de la psicopatía podría hacerlo. No querría hacerlo, no soy tan tonto como para hacer eso. O sea, eso no tiene sentido. Por las consecuencias. Sí, por las consecuencias. Y creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Porque tú no lo harías por las consecuencias que eso podría traerte, para alguien que es empático, digamos, como yo. Sí, por supuesto. Es como no podría ni siquiera pensar en quitarle la vida a alguien, en ser la causa de su último aliento. Sí, Así que creo que esa es potencialmente un poco la diferencia. sí, por supuesto. El problema con las personas con narcisismo, psicopatía, rasgos de la tríada oscura, es que esas inhibiciones se eliminan. No significa que lo vayan a hacer impulsivamente, pero lógicamente si lo necesitaran, existe la posibilidad de que si tuviera sentido podrían hacerlo. Es como que aún puedes tener valores y aún puedes tener reglas por las que te riges, pero yo las he elegido. ¿Sabes? No es este condicionamiento social inherente de que esto es lo que necesariamente deberías hacer. Entonces, ¿estás diciendo que Dexter podría ser realmente real? ¿Sí? Él es el psicópata que tiene moral y reglas. Sí, 100%. Cuando era más joven tenía un padre muy abusivo. Me menospreciaba mucho, me llamaba bufón, me decía que nunca iba a lograr nada, me golpeaba. Mi mamá estaba muy desconectada emocionalmente y de alguna manera pasé mi vida sintiéndome incapaz de ser amado. Y no sé si eso era porque no había amor ahí o porque yo no podía recibirlo o porque no me cuidaron en ese aspecto, pero no sentía amor y tenía este vacío interno, ya sabes, sentía que algo me faltaba y traté de encontrarlo con varias cosas diferentes. Pero bueno, empecé una relación con mi primera novia seria a los 17 años y ella me invitó a su casa. Ella tenía una familia grande, hermanos, hermanas, me preparaban la cena, veíamos la televisión, había bromas entre todos y yo no tenía nada de eso en mi familia. Éramos una familia muy, muy pequeña, no comíamos juntos en la mesa, no había risas, no. Y cuando fui a eso pensé, tal vez estoy bien, sabes, tal vez no soy este niño indeseable y malo que me han dicho que soy toda mi vida y que pensé que era. Así que me aferré a eso, ¿sabes? Y soy muy extremo, porque ya sea por el trastorno o por mi personalidad adictiva, que también viene con eso, si encuentro algo que me puede dar algo, simplemente lo abuso, lo llevo al extremo, ¿sabes? Quiero más y más y más, y simplemente porque para mí tiene sentido. Es como, eso funciona, pues más de eso, ¿sabes? Entonces, ¿no haces las cosas con moderación? No, no, no. Así que pensé, está bien, esto es perfecto, quería verla todas las noches, quería mandarle mensajes todo el tiempo, ya sabes, iba a su casa y estaba obsesionado con ella, y pensé que eso era amor. Y puede que lo haya sido, día a día, durante un mes entero, puede que no sintiera nada, ya sabes, nada. Quizá por más tiempo, ya sabes, casi nunca. Pero cuando era más joven, había momentos en los que era un poco más fuerte, y creo que con los años y el trauma se va apagando aún más. Y creo que por eso los crímenes de algunas personas pueden progresar. Casi se convierten en un psicópata más exitoso y agresivo en cierto sentido. Y sí, definitivamente hay una búsqueda de esa estimulación.
Porque lo que antes funcionaba se vuelve normal, ahora necesitas el siguiente nivel. Así que, bueno, estuvimos juntos como un año, pero yo bebía porque mi papá era alcohólico, mi mamá no se quedaba atrás y yo empecé a beber desde muy joven y estaba empezando a beber mucho. Y cuando tomaba ciertos tipos de bebidas, definitivamente me ponía agresivo. No hablo de ponerme físico, pero ya sabes, gritón, intimidante, whisky, cosas así. Y una noche sí me tomé una botella de Jack Daniels y no sabía lo que estaba haciendo, ya sabes, solo andaba por todos lados poniéndome pesado, azotando puertas, bla, bla, bla. Porque esa es la única experiencia que los psicópatas realmente pueden experimentar, por desgracia, que es enojo, frustración e irritabilidad. Así que tenemos esa más que todos los demás, y todas las emociones bonitas se van. De todos modos, estaba muy enojado una noche y ella decidió desquitarse conmigo y simplemente me miró directo a los ojos y me dijo, ¿sabes qué? Te engañé. Y he tenido bastante trauma en mi vida, pero ese lo recuerdo, fue el que sentí más fuerte. Aunque ya había tenido traumas mucho más significativos para un joven que ya se sentía no digno de amor y mal. Y tener esa confirmación tan sólida de que me quitaron el piso, ya sabes, fue casi como un torbellino de emociones. Y eso se convirtió en rabia, y de hecho fue una laguna mental total, ya sabes, eso de cegarse de rabia. No sé qué hice, no sé si fue algo psicótico como en un episodio de Psicosis, pero empecé a destrozar su cocina. Saqué un cajón y cuando el cajón cayó al suelo, un cuchillo de cocina de 15 centímetros quedó en el piso. Y luego, antes de darme cuenta de lo que hice, ya estaba ahí parado y mi cuello estaba brotando sangre. Y lo que hice fue que simplemente lo recogí y me lo pasé por el cuello, ya sabes, y obviamente como es tan delgado, simplemente cortó una de mis arterias y empezó a salir sangre a chorros. Y luego llegaron los paramédicos, yo estaba tratando de pelear con ellos, les decía que me dejaran morir. Tuvieron que, ya sabes, sujetarme, amarrarme a la camilla, llevarme al hospital, sedarme, coserme, y luego me escapé del hospital. Después me internaron bajo la ley de salud mental. Porque también fuiste corriendo a su casa, ¿verdad? Entonces llegas a su casa y estás llena de sangre. Sí. Y ella abre la puerta y ahí estás tú parada. Sí, porque estaba destrozado, ya sabes, y le decía a todos que me dejaran morir. Y lo único en lo que podía pensar era, ¿De verdad querías morir? no es que quisiera como que hubiera pensado que quería que mi vida terminara, pero era solo un comportamiento muy impulsivo y extremo donde no estaba mintiendo, digámoslo así. Ya sabes, pero realmente no sabía lo que estaba diciendo, solo estaba en una especie de rabia y angustia. Y por eso fui a su casa. No tenía ninguna intención de hacer nada. Es solo que no sabía qué hacer. Y yo solo estaba destrozado porque sabía que se había terminado y estaba angustiado. Pero sí, ella llamó a la policía y luego me arrestaron y me pusieron en una habitación acolchonada. Eso es lo que iba a decir. Ella debió haber estado petrificada. Oh, sí, porque yo estaba con una bata de hospital y tenía la vía intravenosa arrancada del brazo y tenía puntos en el cuello. Dios, gracias por compartir esa historia. Tengo un par de preguntas de seguimiento y tal vez no lo sepas. Solo quiero la verdad. En ese momento en que te cortaste el cuello, ¿hubo siquiera un instante en el que consideraste cortarle el de ella en su lugar? No, no. Dios. La única cosa que alguien me preguntó antes y que de hecho me hizo pensar, y pensé en realidad tal vez porque en ese momento no hay pensamiento. Lo que pasa es que cuando si te da un apagón, es Y cuando dices que te da un apagón, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Tu conciencia ya no está ahí? solo estoy reaccionando, no pienso, solo lo hago, ya sabes, simplemente actúo, simplemente sigo, simplemente estoy fuera de control, ¿sabes? Muy rara vez sucede. Tiene que ser una mezcla de un trauma severo y alcohol, y ya sabes. O en realidad ese es un muy buen consejo. Gracias. Ok, así que cuando hay mucho alcohol involucrado y hay un trauma enorme, es cuando potencialmente puedes entrar en un apagón y cegarte de ira. Seguro, sí. No puedo recordar haber tenido un apagón sin alcohol, porque la cosa es que cuando estás sobrio, tienes frenos racionales para controlarte hasta cierto punto y sabes lo que estás haciendo. Con el alcohol es como que lo piensas después, ¿por qué hice eso o qué hice? Ya sabes, así que ¿Alguna vez te preocupó entonces que fueras capaz de hacerle eso a ella en vez de a ti misma? la verdad nunca pensé en eso ni una sola vez, no sé por qué. ¿Es tu falta de empatía lo que te ayuda en ese aspecto? Supongo que sí, sí. La verdad, nunca he sido violento con una mujer. No sé si debería decir eso en este podcast. Simplemente no lo he hecho. Te digo algo, si no me crees, ponlo en los comentarios y confróntame. De verdad no lo he hecho, ¿sabes? Como dije, siempre he tenido ciertos principios de no sé dónde por los que me rijo, no muy conscientemente, pero uno de ellos es que no haría eso, ¿sabes? No digo que no podría hacerlo, supongo si pasara algo grave o extremo en alguna situación,
No estoy diciendo que nunca podría pasar o que nunca pasaría, pero no lo he hecho. Así que nunca se me pasó por la mente. Pero lo que sí se me pasó por la mente, creo, y esto en realidad no es algo en lo que pensé en el momento, porque como dije, no estaba pensando. Creo que pudo haber habido un elemento de me voy a lastimar para lastimarte porque tú hiciste esto, así que voy a hacerlo. Es algo muy extremo, pero, y creo que esto también se me ha pasado por la mente antes, aunque solo por un momento, es casi al punto de pensar, podría acabar con mi vida y eso quedaría en tu conciencia. Ay, amiga, dime más sobre eso porque, si puedo ser honesta, esta es una de las trampas que muchos hombres manipuladores usan en mi comunidad, donde amenazan con suicidarse. Y si me muero, es toda tu culpa. Y muchas mujeres se quedan en esas relaciones porque tenemos muchísima empatía y sentimos la culpa y la vergüenza de, Dios mío, ¿cómo puedo dejar a un hombre cuando está en su peor momento? Y entonces todo el condicionamiento típico femenino y la idea psicopática de voy a usar esto para lastimarte se convierte en un cóctel donde muchas mujeres terminan atrapadas. Así que si no te molesta explicar qué es lo que está pasando dentro de ti. Quiero decir, nunca he amenazado con eso. Nunca he dicho eso porque eso es, ya sabes, abuso, por supuesto, no es así. Creo que solo lo he pensado porque en mi mente distorsionada he sentido que esta mujer me ha atacado porque ha sido deshonesta conmigo. Sí, claro. Así que mi mente va hacia cómo puedo vengarme y ganar al nivel más extremo posible, ¿sabes? Gracias. Y entiendo que esa no eres tú. Y eso es algo que quiero asegurarme de dejar claro que, de nuevo, existe un espectro de la psicopatía. Y entonces, si amenazan con suicidarse si los dejas, no es necesariamente por amor. Es porque saben que te van a lastimar. Y es una técnica para retenerte. Sí. Quiero decir, lo único que diría es que creo que lo que se vuelve tan difícil es cómo distingues a los hombres genuinos que dicen te amo tanto que mi vida no es nada sin ti, de las personas que usan eso de manera maliciosa y que nunca lo harían. Creo que es una diferencia entre cómo me siento yo y cómo te vas a sentir tú. Así que yo me siento tan triste. Quiero suicidarme. Por lo tanto, voy a suicidarme, le dices a tu pareja, en vez de decir, quiero lastimarte y quiero que sepas cuánto me has lastimado. Se trata más de desquitarse con ellos. ¿Sí? Bueno, en ese escenario, por supuesto, tienes que irte. Sabes, si ellos se suicidaran, podrían en algún momento aprender a lidiar con el hecho de saber que no fue su culpa. Catastrofizamos mucho. Así que de alguna manera saben que puede que no pase y probablemente no pase. Pero, ¿y si sí pasa? ¿Y si él sí lo hace? Así que creo que el peor escenario, si llegara a pasar, llévate a ti mismo al futuro. Una vez que aceptas que no fue tu culpa, que por supuesto no lo fue, entonces se vuelve una decisión lógica. Y así es más o menos como funciona mi cerebro, por cierto. Es solo sopesarlo y decir, en realidad eso tiene más sentido. De hecho, es muy útil ver cómo estás procesando, por cierto, porque de nuevo, creo que cuando tienes muchos sentimientos emocionales y cosas así, proyectas. Solo estoy pensando en el impacto lógico que tiene en la mujer y cuál va a ser el mejor escenario para ellas. Pero creo que la mayoría de las personas estarán llenas de miedo por lo que le pasa a la persona, sí, y por lo que les pasa a ellas después de que eso le pase a la persona. Y esa es una de las características que tú he escuchado que dices, no tienes un easy, voy a buscar eso. Y una de las características interpersonales que están bajo la psicopatía, es el sentido grandioso de autoestima. Así que, según lo que dijiste y en tu libro, realmente no te importa la autoridad, realmente no te importan las opiniones de los demás y no tienes dudas sobre ti misma. No, Explícame eso. Entonces, cuando no te importa la autoridad, cuando no te importan las opiniones de los demás y no necesariamente tienes dudas sobre ti misma, ¿cómo se manifiesta eso en una relación? Enseguida. es una gran señal de alerta. Mira, no te metas en una relación con un psicópata. De alguna manera siento, y digo siento porque es el lenguaje más fácil para explicarlo. Lo curioso es, perdón por interrumpirte, cuando iba a hacerte la primera pregunta iba a decir, ¿cómo te sientes acerca de mentir? Y pensé, pero los psicópatas no sienten, así que tuve que cambiarlo. Yo ya estoy acostumbrado, pero en una entrevista como esta la gente se va a confundir. ¿Por qué dice que sintió eso si no siente? Pero es un lenguaje normal. No puedo decir, creo, bueno, en realidad sí puedes, pero en algunos escenarios no encaja. Se siente tan raro, como que te desconecta por completo. Sí. Entonces, ¿cómo te sentiste cuando, por ejemplo, murió tu papá? Y es como que pensé, ya sabes, si notarías eso un poco más. Pero bueno, para mí pienso como si estuviera observando una ilusión desde afuera. Como que puedo ver este espejismo y esta ilusión de poder, miedo y jerarquía que para mí simplemente no existe.
Así que cuando me expulsaron de la escuela a los 15 años por negarme a aceptar la autoridad del personal, porque simplemente no podía entender por qué este hombre y esta mujer me decían qué hacer, ¿sabes? Y nunca he escuchado a la policía, y mucha gente vive toda su vida según las reglas de otra persona. Y por supuesto que tenemos que hacerlo, sí. Y claro que tenemos que hacerlo hasta cierto punto porque necesitamos encajar en la sociedad, pero llega a otro nivel. Así que para mí, la autoridad y las jerarquías realmente no existen. Yo, ya sabes, sigo las reglas hasta cierto punto porque tengo que hacerlo. Pero cuando eras más joven no pensabas que tenías que hacerlo. Así que para las personas que tal vez no conozcan tu historia, llévame a un momento en el que eras más joven y estabas en la fila de taxis. Así que cuando era más joven era muy disfuncional en el sentido de que no entendía esta condición y no hacía ningún trabajo de desarrollo personal ni me educaba al respecto. Así que no tenía idea de lo que me pasaba, ni siquiera sabía que estaba traumatizado, pensaba que lo que había experimentado era normal y que todos tenían alguna forma de eso y que así era la vida. Así que am, ahora lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía, solo reaccionaba ante lo que me pasaba en vez de responder de forma consciente. Pero en ese entonces rompía todas las reglas porque no tenía una percepción real e innata de las consecuencias. Ahora sí la tengo porque la aprendí, pero la mayoría de las personas nacen y simplemente entienden que no puedes hacer eso. Y por eso la tasa de reincidencia de los prisioneros es extraordinariamente alta, porque no aprenden, especialmente los psicópatas y las personas con personalidades antisociales. Así que no aprenden del castigo. No funciona. Así que sí, yo rompía todas las reglas, ya sabes, era violento, vendía drogas, robaba, hacía lo que fuera para conseguir lo que quería porque sentía que no tenía otra forma de obtenerlo. Sabes, no había tenido una vida con suficiente apoyo ni que activara ninguna parte de mi mente para ver algún potencial. Así que sentía que lo único que podía hacer para conseguir lo que quería, que era la meta, era hacer esas cosas. Así que en la fila de taxis, quiero decir, y esa fue la última vez que fui a prisión, pero he estado en prisión 3 veces y tengo 19 delitos y 10 condenas. Pero en esa ocasión en particular estaba en la fila de taxis y estaba muy borracho y drogado. Así que me metí hasta el frente de la fila de taxis. No estoy muy seguro si sabía que había una fila de taxis y no me importó, o si no la vi y simplemente me metí por accidente. Pero un tipo empezó a gritarme y yo simplemente me di la vuelta. Sí, ahora soy muy consciente de mi forma de hablar. Es al grado que yo ¿Qué dijiste? lo dije solo porque siempre digo que solo le pegué una vez. Porque para mí puedo minimizar mi comportamiento, ¿sabes? Y puedo decir, solo le pegué una vez, ¿sabes? ¿Y eso lo minimizas para la percepción de los demás o para ti misma? Porque la mayoría de las personas, cuando minimizan, es para sentirse mejor consigo mismas. ¿Pero lo haces para que los demás no lo perciban como algo demasiado duro? Si soy completamente honesto, no es ninguna de las dos. Es que yo lo siento como algo menor en general. Siento que solo lo hice una vez. O sea, ¿cuál es el gran problema, siendo honesto? Sí, no quiero que lo hagas. Así que el resultado fue que, desafortunadamente, él se golpeó la cabeza contra el suelo de cara y quedó completamente inconsciente, y ya sabes, un lento y oscuro hilo de sangre salió de su cabeza y fue como algo sacado de una película. Pensé que estaba muerto, le puse mi abrigo encima y esperé a que llegara la policía pensando que iba a ir a la cárcel. Y tuvo una hemorragia cerebral y sí sobrevivió, pero estuvo en coma durante 3 días, así que es un resultado muy desafortunado. Pero lo que tiendo a hacer, especialmente en ese entonces, aunque ahora ya soy consciente de ello, es sí, minimizarlo para ver en qué estuve involucrado y decir, bueno, el tipo me gritó y yo le di un puñetazo una vez. Ya sabes, Me recordaba a mi papá. sí, lo hizo, sí, exactamente. Y me recordaba a mi papá. Y en ese momento sí me detonó. Pero eso no justifica que yo diga simplemente. Así que cada vez que lo noto, lo señalo porque no es solo, ya sabes, hubo consecuencias graves para él y le hizo daño. Así que no quiero minimizar eso porque sería injusto para él. ¿Recuerdas lo que él estaba diciendo? ¿O solo recuerdas el sentimiento que tuviste o lo que pensaste cuando él te estaba gritando? Supongo que es una rabia en ese momento, supongo que eso es un sentimiento, pero no es como si tuviera este proceso de, esta persona hizo eso, yo necesito hacer esto, necesito vengarme, ¿cómo te atreves? Es solo una reacción, sucede en una fracción de segundo. Y creo que ese es un gran problema con las personas con psicopatía porque actúan sin pensar, ya sabes. Sí.
La razón por la que esta historia es tan importante, por cierto, y por la que realmente quería que la compartieras aquí, es porque creo que muchas mujeres, si están en una relación con alguien que tiene posibles rasgos psicopáticos, siguen tratando de hacerle entrar en razón. Si solo supieran cómo me siento, si vieran lo molesta que estoy, si vieran lo herida que estoy, no lo harían. Pero la idea de que puedes cegarte de ira, no escuchar realmente lo que están diciendo, solo tienes un momento de pasar de una emoción a otra, creo que es muy poderoso para que una mujer lo escuche, porque al saber que esa persona es capaz, tienes que tener mucho cuidado. Sabes, para mí siempre es como que la educación, el conocimiento es tan poderoso porque me permite entonces presentarme y saber cómo responder o cómo actuar. Así que si solo sé que estoy con alguien que potencialmente tiene rasgos psicopáticos, razonar no va a ayudar. Y es como que no es una señal de advertencia considerada para las mujeres. Es una gran señal de advertencia. Mira, no te metas en una relación con un psicópata. Correcto. O sea, regla número 1, pero si no lo sabes o si es alguien como tú que muestra ciertos rasgos, pero aún puede tener una vida normal cognitivamente. Sí, aunque necesito poner una especie de advertencia ahí, porque claro que hay más personas como yo, pero definitivamente soy un poco un enigma y definitivamente un caso atípico. Hay muchas más personas que están felices de seguir con este comportamiento negativo. Ah, sí, exactamente, sí. Y luego hay personas que han trabajado tanto en sí mismas que pueden manejarlo, ¿verdad? Así es, absolutamente. Sabes, por ejemplo, puedo llegar al punto en el que digo, acabo de decir solo, ¿sabes? Y ese es un ajuste muy pequeño, pero es algo de lo que he estado consciente y en lo que he trabajado durante 10 años. Solo que ese es un ejemplo de muchas cosas que he tenido que hacer para evolucionar a través de la terapia, la psicoterapia, el asesoramiento, la rehabilitación, las aventuras chamánicas en Bali, la medicina de plantas y todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas no siempre han tocado ese fondo para ir a prisión y rehabilitación y poder hacer ese trabajo en sí mismos. Así que si no tienen esa conciencia, todo se va a amplificar. Probablemente podrían atacar a una mujer y pensar que se lo merecía. Así es. Ya sabes, y sentirse completamente justificados. Bueno, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, me llevaste al límite, sabes que estoy estresado, esto pasó, y ni siquiera sentirán que lo que hicieron está mal. Sabes, eso es peligroso. Está bien. Otra que de hecho tengo es la labia y el encanto superficial. Sí, Y te he escuchado contar una historia donde sabes exactamente cómo manipular y sabes lo que tienes que hacer cuando vas a la corte, cuando te estaban condenando, para manipular al juez y al jurado y que te vean de cierta manera. Háblame de ese tipo de encanto manipulador superficial y lo que hiciste. sí, creo que probablemente son dos rasgos ligeramente diferentes combinados en uno. Tienes el encanto superficial y luego tienes la manipulación. Así que vamos con el encanto superficial. Sí, el superficial, súper. Y creo que este es el rasgo más diluido de todos, porque pienso que todos tienen la capacidad de crear un encanto superficial. Y creo que si lo piensas, en realidad es algo a lo que tratamos de aspirar. Sabes, es mostrarlo y sacar esa persona en ciertos momentos cuando te beneficia. Quiero decir, si vas y tomas una clase de presentaciones en público, te van a enseñar a tener un encanto superficial. ¿Sabes? Si entras a una academia de ventas para aprender a vender, te van a enseñar cómo tener un encanto superficial. Sí, sí, hay muchas habilidades de alto valor que diríamos que son algo bueno. Vendedor. Sí, Entonces, creo que por eso las mujeres se preocupan por esto. Déjame interrumpir o darte contexto, es porque no necesariamente son así en realidad. El encanto va y viene, ¿sabes? Hay momentos en los que definitivamente puedo ser encantadora. Y otras veces, cuando estoy enojada, estoy en mi periodo y no soy nada encantadora, pero el encanto es real cuando está presente. Creo que el encanto superficial es cuando uso esta táctica de manera muy deliberada para que me veas de cierta manera y luego te quito el piso. ese es el comportamiento, ¿verdad? Pero el rasgo que puede haber detrás de eso no siempre tiene que ser inherentemente mala. Por ejemplo, digamos que tuviste un día molesto y estás en tu periodo y todo eso, pero tenías esta sesión programada para hoy. Sería encantadora. Ahí está, encanto superficial, eres una psicópata. Así que la razón es la intención. La intención no es dañarme ni lastimarme. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Está bien, tienes razón, pero aquí está el asunto. Sigue siendo una parte de mí que realmente existe. Solo estoy evitando el cableado de la molestia para llegar al resultado. Así que sí escucho lo que estás diciendo. ¿Hay elementos en los que adoptamos una fachada que no necesariamente se siente real en ese momento? Sí, porque tienes que recordar, para dar contexto, esto fue hace como 10 años para mí, antes de que hiciera todo este trabajo en mí mismo. En ese entonces, yo era un psicópata disfuncional, supongo. Así que tengo la habilidad de tener un encanto superficial, pero eso no significa que siempre sea algo malo en sí mismo. Son las personas las que eligen usarlo para el mal. Sí,
Gracias por decirlo realmente. E incluso con lo que estamos hablando, nunca tomas un solo rasgo de manera aislada. Por eso la lista de verificación psicopática, la de Robert Hare, es una acumulación. Estas son las posibilidades de lo que puede pasar. Sí, Así que solo ten cuidado. sí, claro. Y lo interesante de la lista de verificación de psicopatía es que muchas de las cosas que aparecen ahí tienes que haber cometido acciones de comportamiento reales. O son un psicópata funcional, un buen psicópata, hasta el punto en que no cumplen con ese criterio porque no se les considera como el malo que necesita ser evaluado. Así que Solo toma a Epstein como ejemplo. Hay tantas cosas allá afuera, pero podemos estar más o menos de acuerdo en que probablemente él sea un psicópata para haber hecho todas esas cosas, potencialmente, muy probablemente. creo que si descubriéramos, ya sabes, la verdad, creo que nos sorprenderíamos de cuántos líderes y personas exitosas son así, porque es casi un componente necesario. Solo piensa en el concepto de la guerra y tener que tomar una decisión donde puedes hacer que mueran 50.000 personas si eliges ese camino o 200.000 personas si eliges el otro camino. Tienes que poder decir 50.000 porque eso tiene más sentido. No puedes decir, pero ¿qué pasa con los 50.000? Esa sería yo. Sí, o el cirujano que está operando y dice, tenemos que sacar este tumor, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si se desangran? ¿Sabes qué? Voy a tener que dejarlo porque no quiero cargar con eso en mis hombros. De todos modos, también está la cuestión de la manipulación. Sí, tuve bastante suerte en el sentido de que yo era un matón, ¿sabes? Incluso me llamaron matón en el periódico local, ¿sabes? Pero no parecía uno si me ponía un traje, ¿sabes? Es muy polémico decirlo, pero me parece muy injusto que si fuera un chico negro probablemente le darían una sentencia 4 veces más larga que la que me darían a mí solo por mi apariencia. Entro ahí, me pongo un traje y su percepción es, este es solo un buen chico que tomó el camino equivocado. Sucede cada vez, puedes notarlo en sus ojos, ¿sabes? Y todo lo que tengo que hacer es hablar correctamente. ¿Cambiaste la forma en que hablas? Sí, en ese entonces, sí. Así que solo hablo un poco más educadamente, ya sabes, muestro remordimiento, digo que lo siento y todas esas cosas. Y es bastante obvio en realidad, de alguna manera. Pero en el momento en que me pongo un traje, me peino el cabello hacia un lado, hablo un poco más correctamente, ellos simplemente se llevan esa impresión inmediata. Pero si es otra persona en el mismo escenario de otra raza, definitivamente también en ese entonces, usando un pants deportivo, sin hablar correctamente, simplemente dicen, vamos a descartarlo, ¿sabes? Y no es justo. Pero por eso alguien que tiene este trastorno de personalidad lo entiende tan bien que sería tonto no aprovecharlo. Ah, supongo que sí, manipulación y encanto superficial en ese escenario. Para mí es más una cuestión de sentido común que otra cosa. Sí, es la idea de lo preventivo, ¿no? Sé que quiero que piensen de cierta manera, que me vean de cierta forma, simplemente hablo de manera diferente y ellos dicen, el chico ha tomado el camino equivocado. Sí, La empatía y la compasión es algo en lo que creo que muchas de nosotras las mujeres caemos en las relaciones, como cuando decimos, bueno, él ya pidió perdón, bueno, él sí muestra remordimiento, bueno, sí me compró flores. Él hizo las cosas que percibimos como una representación de una disculpa o sinceridad. Pero sabiendo que a veces hay cierta intención calculada detrás de estas cosas, solo queremos estar conscientes de ello. absolutamente. Así que háblame de cuando estuviste en prisión. Supongo que viste mucha manipulación por parte de personas que cometieron crímenes mucho peores que los que tú cometiste. Así que háblame sobre el poder de la manipulación y cómo has visto que otras personas la usan. Hay una línea muy delgada entre la manipulación y la persuasión, y no estoy justificando mi comportamiento anterior, pero estoy explicando que todo se trata de la intención. Así que cuando era más joven y vendía drogas, manipulaba a las personas para que guardaran las drogas para mí en su casa y, ya sabes, las vendieran por mí, las empacaran y me las devolvieran para que yo no tuviera que tocarlas. Todo ese tipo de cosas es manipulación negativa, explotación, aprovechamiento. De hecho, fue cuando transformé mi vida y dejé de hacer todas esas cosas negativas que pensé que me encasillarían en esa categoría, que me di cuenta de que los rasgos seguían ahí, pero de diferentes maneras. Así que la manipulación para mí todavía existe. O sea, creo que todavía debo manipular, pero me cuesta ver la diferencia entre eso y la persuasión. Como si te manipulara para que pensaras mejor de ti mismo y te dieras cuenta de que todo es posible. Creo que la manipulación es realmente usar el miedo de las personas para hacer que hagan algo que quizá no sea lo mejor para ellas mismas, mientras que la persuasión es usar estímulos positivos para que logren algo que realmente desean.
pero puede haber una línea borrosa entre eso porque a veces puedo usar el miedo. Por ejemplo, en el marketing agravamos los puntos de dolor, ¿verdad? Sí, sí. Sé que he dado charlas motivacionales como una que se llama Morir para Vivir, donde le digo a todos, ya sabes, el tiempo se está acabando, te vas a morir. Mi canal de YouTube tiene algo como ya sabes, sal antes de que sea demasiado tarde. Esta es una línea muy delgada y hay mucha gente que dirá, eres un estafador manipulador que solo busca beneficio personal, que solo quiere quitarle el dinero a la gente y cosas así. Y yo digo, sí, es cierto. Pero también, en realidad, sí me importan estas personas porque puedes preocuparte siendo un psicópata. Sabes, puede que no lo sientas, pero puedes entenderlo cognitivamente. Por supuesto que me importa. Si no, sería un comerciante de criptomonedas. ¿Por qué sería coach de vida? Mejor vendo Bitcoin. Fácil. Y por supuesto, esto viene con esa sensación de importancia y la grandiosidad y todo eso, así que sí me alimenta de esa manera, pero podría dedicarme a otras profesiones. Sí tengo el deseo de compartir lo que he aprendido, sabiendo que he ayudado a las personas. Odio la idea del altruismo donde tienes que hacer una buena acción desinteresada. Creo que eso es una tontería. ¿Por qué querrías ayudar a otras personas y negarte algo a ti mismo en el proceso? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? He visto a mujeres de 60 años hablar conmigo por teléfono y me dicen, he estado haciendo trabajo voluntario, he ayudado a personas, he sido, ya sabes, he sido maestra, he hecho esto, aquello y lo otro, pero soy miserable, estoy en la ruina. Y yo pienso, ¿por qué? ¿Es esto porque quiero ayudar a la gente, sabes? Y el peor tipo de psicópata es el que puede caer casi en la autocompasión, la autodestrucción y el autosabotaje, al punto de que puede ser como yo no voy a beneficiarme y tú tampoco. Nos vamos a hundir los dos. Ah, claro. Sí, ese es el peor tipo. El tipo normal que tú vas a experimentar y que muchas mujeres experimentan aquí es yo voy a beneficiarme. Tú no vas a beneficiarte, correcto. El mejor tipo de psicópata puede ser como yo voy a beneficiarme, tú vas a beneficiarte. Sí, y eso todavía puede existir. Y para mí eso tiene más sentido porque es sostenible. Interesante. Me encanta que para ti todo sea lógica. Sí, eso es todo, no sé nada más. Pero eso es importante para que nosotras las mujeres lo entendamos. Es lógica. Así que cuando intentamos decir, pero yo me siento de cierta manera, entonces él debe sentirse así. Es como, no, no, en realidad es muy diferente. Y entonces es la manipulación que no ves venir, donde alguien usa algo en tu contra y luego te das cuenta y parpadeas y sientes que ha pasado un año y te preguntas, ¿cómo demonios ahora estoy vendiendo drogas para mi hermano? Así que háblame un poco sobre ese tipo de manipulación, casi como señales de advertencia para las mujeres. Entonces, cuando intentabas que, digamos, personas vendieran drogas para ti, sabías que no era bueno para ellas. Sí, Era bueno para ti. ¿Qué tipo de cosas y estrategias usabas para persuadirlas lo suficiente como para que dijeran, está bien? es difícil porque es como una habilidad natural. Entonces sientes que has aprendido a manipular con el tiempo de manera natural. Es diferente, simplemente está ahí, ¿sabes? Simplemente está ahí. Así que hasta cierto punto te encuentras manipulando a las personas sin siquiera darte cuenta. Ese es el problema. No es como que digas, bien, voy a manipular a esa persona. O sea, podrías, claro, hacer eso. Pero creo que la mayoría de las veces, especialmente para las personas que no son conscientes, especialmente las personas que ni siquiera han sido diagnosticadas, simplemente son estas personas tóxicas y piensan que todos los demás son el problema. No son conscientes de su comportamiento. Ya sabes, simplemente lo hacen, ya sabes. Y el problema es que no sé qué consejo podría dar para eso, porque no creo que nadie lo vea venir, porque están en esta ilusión distorsionada de lo que les está pasando. Ya sabes, todo gira en torno a ellos. Ellos tienen la razón. Sienten que merecen todo, hasta el punto en que puede que no se sienta como manipulación, puede que simplemente se sienta como una reacción normal para conseguir lo que quieren porque sienten que lo merecen. Así que si ellos no se dan cuenta de qué está pasando, va a ser muy difícil que alguien más lo note. No esperaba que esa fuera tu respuesta, pero en realidad tiene mucho más sentido, lo cual en realidad da aún más miedo. Porque si pudieras notarlo, si supieras exactamente cómo se mueven, y es como el ajedrez, como cuando mueven su peón aquí, significa que van a intentar tomar tu reina. Solo la manipulación específica por sí sola, sí, es muy, muy difícil de detectar. Está bien. Otra característica, así que la falta de remordimiento o culpa. ¿Cómo se siente eso? Como, Puedo simplemente tomar, eso es lo que pienso. Puedo decir que eso es increíble, eso es tan bueno. Solo quiero un poco de eso. Solo quiero un poco de esa ausencia de culpa porque Jesucristo, gran parte de mi vida está llena de culpa. Pero creo que esto es difícil para muchas mujeres porque, de nuevo, cuando estás en una relación con alguien, piensas, bueno, ellos se sentirían mal. Por eso te pregunté sobre ser infiel, ¿verdad? ¿Te sentirías mal si me rompieras el corazón? Pero si realmente no tienes culpa ni remordimiento, entonces, ¿qué te detiene de mentirme o serme infiel?
Así que háblame sobre la culpa y el remordimiento cuando eras más joven en comparación con ahora que ya has trabajado en ti misma. Y cómo una mujer puede pensar en cómo navegar una relación con alguien que no necesariamente siente culpa o remordimiento. Mm. En aquel entonces y todavía ahora no siento culpa ni remordimiento. Y eso a la gente le parece una locura. Ay, ni siquiera podría empezar a describir cómo se sentiría eso. Supongo que tienes una especie de sensación de vacío o cierta opresión como en el pecho. Sí, te sientes mal. Sí, pero sinceramente nunca lo he experimentado, así que no tengo idea. Es solo lo que la gente me ha contado. Am, y creo que podría hacer la cosa más extrema y aún así no sentirlo. Podría estar muy angustiado por eso, pero solo es un pensamiento y sé que no tiene sentido, pero eso no significa que no tenga empatía, por ejemplo. Tengo empatía, es empatía cognitiva. Es un pensamiento. Puedo ver a alguien y decir, eso está mal, eso es triste. Esa persona necesita ayuda. Quiero ayudar a esa persona, pero no siento nada. ¿Sabes? Simplemente te han dicho que eso es lo correcto, por lo tanto es bueno hacerlo. Sí, he aprendido, he aprendido. Todo lo que he pasado me alegra haberlo vivido. Sabes, estoy agradecido. No quitaría nada de eso porque me ha convertido en la persona que soy. Incluso la psicopatía. Sabes, estoy agradecido por las fortalezas compensatorias que me ha dado. Claro, tiene sus desventajas, pero soy capaz de enfocarme en las cosas que obtengo de ello. Entonces, cuando escuchas la historia de alguien, solo quiero asegurarme de que entiendo. Entonces, cuando escuchas la historia de alguien, no necesariamente lo sientes, pero intelectualmente sabes que deberías responder y recibirlos. Más o menos, más o menos. Es como que no me falta empatía, me falta el sentimiento de empatía. Tú lo experimentas en las entrañas, sí, yo lo experimento en mi mente, ok, pero son igual de agudos, ok. Sabes, cuando eres ciego, escuchas mejor. Correcto, sí. Y como tengo esta falta de emoción, como si estuviera embotada o atrofiada, tengo que sobrecompensar entendiéndolo de manera intelectual. No me consume el pensar, Dios mío, eso debió ser horrible, solo escucho y entiendo, sé que está mal, me importa y quiero ayudar. Entonces, dame un ejemplo en el ámbito de una relación donde potencialmente la falta de remordimiento, culpa y empatía pueda ocurrir. Entonces, digamos, por ejemplo, en ese entonces cuando alguien venía contigo, tu novia decía, estoy tan triste, algo pasó. ¿Cómo solías responder tú o si ella estaba molesta contigo en comparación con ahora? Está bien, creo que esto será bastante revelador para ti. Creo que como yo no era consciente y probablemente mucha otra gente tampoco lo era, ellos no piensan que yo carezco de empatía. De hecho, ellos piensan que tú eres el problema. Entonces, ¿por qué estás haciendo un gran problema de esto? Contrólate, ¿qué te pasa? No ha pasado nada y eso no es porque sean malintencionados. Es porque eso es lo que creen, porque ellos no lo sienten y están tratando de encajarlo con su versión del mundo y simplemente no tiene sentido. He visto eso tantas veces en mi vida, donde he visto a personas, en mi opinión, reaccionar de forma exagerada, ser teatrales, buscando atención. Así es como yo lo percibía. No es cierto, ahora me he dado cuenta de que yo era el problema. Yo era el diferente, pero no lo sabía porque solo sabes lo que te pasa a ti. Sabes, es muy difícil comparar eso con lo que otra persona está experimentando. Así que si alguien puede parecer insensible, superficial y despectivo, podría ser porque en su visión del mundo no lo ve como algo lo suficientemente importante como para preocuparse. Entonces, en esas situaciones, ¿qué le aconsejarías a una mujer que haga? Porque si no es recibido con amor, cariño, bienvenida y calidez, Sí, muchas mujeres se cierran. sí, sí, eso es cierto. Entonces, ¿Qué le aconsejarías a una mujer que haga? Porque si no es recibido con amor, cariño, bienvenida y calidez, sí, muchas mujeres se cierran. sí, sí, eso es cierto. Entonces, si estamos hablando de hombres, por supuesto, también hay mujeres psicópatas, por supuesto, pero si estamos hablando de un hombre en este escenario, él tiene que estar dispuesto a entender su comportamiento, porque sin eso va a ser imposible. Y la comunicación tiene que estar presente, pero la manera en que ¿Puedes repetir eso de que sin eso sería imposible? Eso es algo que realmente quiero resaltar por un momento porque creo que intentamos cambiar a las personas. Tratamos de ayudarlas. Intentamos pensar, tal vez solo lo imaginé. Tal vez él solo estaba teniendo un mal día. Pero la idea de que no, 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 esto realmente es imposible de hacer si ellos no lo tienen, sí, es en realidad un mensaje muy poderoso. Así que gracias por eso. sí. Así que cualquiera que estuviera haciendo eso, yo intentaría analizar si había habido un patrón con otras personas en relaciones similares
porque a veces las mujeres que buscan este tipo de relaciones, ya sea que se sientan cómodas o seguras con eso, lo hacen porque es a lo que están acostumbradas, o si eso satisface alguna necesidad dentro de ellas de ser esa protectora o de ser la persona que arregla a esa persona, ¿verdad? Pero tienes que entender si eso realmente es posible de arreglar. Y si la persona no quiere ser arreglada, no va a ser arreglada. Si la persona está en negación y no entiende que tiene un problema, entonces nunca siquiera lo va a intentar. Exacto. Y no va a haber ninguna explicación. O sea, supongo que en ese momento en el que estás desestimando a tu novia por tener esos sentimientos, si ella regresa contigo y te dice, amor, ¿de verdad no puedes entender? Puedes simplemente, o sea, ¿no hay palabras que ella pueda decir que te ayuden a ver su perspectiva? No, porque tú eres el problema y yo tengo la razón. Ya sabes, como ahora soy consciente de eso, puedo decir, explícamelo. ¿Qué? Ya sabes, puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. El dicho clásico es muy cierto. Si el tipo no quiere cambiar o no sabe que tiene un problema, no va a funcionar. Si él dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar en esto, quiero hablar de ello. Entonces, lo de los lenguajes del amor es una manera muy sencilla de hacerlo. La mujer necesita explicarlo. Explicar es la palabra clave. ¿Sabes por qué eso la ha afectado y la ha hecho sentir de esa manera? ¿Y por qué dijiste que explicar es la palabra clave? Porque necesitan entenderlo lógicamente y darle sentido. ¿Y qué hacemos normalmente? Es como una explosión de emoción y una señal de que estás molesto van a ser las lágrimas. Pero para alguien que es narcisista, antisocial, psicópata o sociópata, eso podría no traerte la empatía o la señal que estás buscando. ¿Sabes? La señal es, estoy molesto, ven y hazme sentir mejor. Correcto, sí. Mientras que sería mucho mejor comunicarte y explicar por qué estás molesto, hasta el punto en que el tipo diga, oh, está bien, por eso estás molesto. Lo entiendo, perdón, no me di cuenta. Si eres una persona empática, vas a reaccionar con emociones y también esperarás que alguien las entienda, porque ese es el punto, ¿no? Si tienes estas reacciones viscerales ante ciertas situaciones, simplemente esperarías que la otra persona también lo sienta. Sí. Si no lo hacen, entonces necesitas acercarte a ellos de la manera en que lo entienden, y eso será a través de palabras y será a través de la lógica. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un gran ejemplo. Yo con mi expareja hubo una época en la que estábamos viajando por el mundo y era muy inconveniente para ella volar de regreso a Estados Unidos, de donde era. Y ella decía, planeo regresar para el Día de Acción de Gracias por 2 días. Y yo le decía, pero son solo 2 días y estamos tan lejos, eso solo va a arruinar los planes. Y ella estaba realmente molesta por eso. Y yo le decía, vamos a ir a este país y a aquel país y nos vamos a quedar en este hotel. Son solo 2 días y es solo una cena. Así es como lo he hecho, porque en mi mente, ya sabes, porque Es solo una cena, Día de Acción de Gracias. sí, para mí es solo una cena. Obviamente hay una conexión emocional familiar mucho más fuerte en ese escenario y además el Día de Acción de Gracias no existe en Inglaterra. Así que realmente no sabemos que sí, como, pero le dije, es solo una cena y ella dijo, no, mi papá tiene 70 años. No sé si podré tener otro Día de Acción de Gracias con él otra vez y quiero pasar tanto tiempo con él como sea posible. Y simplemente fue como un golpe en la cara, fue como, por eso estás molesta. Pensé que solo querías regresar por 2 días para esa cena e incomodar nuestros planes. Cuando a veces demuestras que no tienes empatía, a veces puede parecer muy insensible. Muchas veces sientes que se trata de ti. ¿Sientes que en aquel entonces, cuando eras insensible con las personas a tu alrededor, se trataba de ellas? Todo esto es muy empoderador porque permite que la mujer pueda ver las cosas sin vendas en los ojos, para que tenga el poder de tomar cualquier decisión en su relación, quedarse, irse, lo que sea. Sí. En cuanto a la frialdad, soy muy directo, muy despiadado si es necesario. Tengo la capacidad de cambiar el chip en un instante. Sabes, es una decisión que tomé para crear esa estructura en mi mente, pero también puedo apagarla, ¿sabes? Así que puedo ser tan brutal como quiera, de verdad. ¿Sabes? Entonces ya sabes, en una relación, cómo se desarrollaría. Puedo poner ultimátums, ya sabes, pero cuando siento que está justificado, por ejemplo, si continúas con este comportamiento que es inaceptable, que para mí es realmente inaceptable, no es solo como si no, ya sabes, si no me planchas la camisa en la mañana o lo que sea, pero yo diría, si haces eso una vez más, te voy a dejar, ya sabes, y lo digo en serio también, ya sabes, y eso puede ser insensible y brutal. Supongo que también es una forma de poner límites, pero simplemente parece insensible. Creo que muchas otras personas, si tuvieran la capacidad de hacer eso, a veces probablemente lo harían, tal vez. No lo sé. Yo soy como que siempre trato de compartir la perspectiva de que así de mal puede ser.
Así de bien puede ser. Y también esta es esa zona gris que todos también pueden vivir, ¿sabes? Sí, es solo que la insensibilidad a veces, siendo empática, después sí te sientes mal. Es como, Mm, ay Dios, no puedo creer que dije eso. Eso estuvo muy mal. Sabes, tienes mm. eso, luego el sentimiento. Y para ser honesta, después le das vueltas durante semanas y luego te sientes mal contigo misma y pides disculpas. Es como todo un proceso. Mientras que para ti parece que es muy fácil establecer el límite, mantenerlo y no necesariamente preocuparte por lo que la otra persona piense de ese límite. Sí, diría que eso es bastante acertado. Muy bien, de hecho, ahora me encantaría pasar al siguiente tema. Preparé una pequeña dinámica divertida de mitos, verdadero o falso, así que me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Muy bien. Uno de los mitos que escuché es que los psicópatas no pueden llorar. De acuerdo, De hecho, tengo un clip de una agente del FBI que estuvo en mi programa hablando sobre psicópatas y quiero escuchar tu opinión sobre esto. de acuerdo, Este clip se volvió tan viral en mi canal, tuvo más de 3 millones de vistas. Así que quiero saber tu perspectiva. de acuerdo. Entonces, los psicópatas se dan cuenta, al pasar por la escuela y convivir con otras personas, que hay algo diferente en ellos, y sucede más o menos así. Decides un sábado por la noche que vas a cenar pollo agridulce. Eso es lo que vas a comer. Así que sales y caminas por la calle y ves unas luces allá abajo, ves una ambulancia y unos coches de policía. Y mientras te acercas, ves a una mujer en el suelo, arrodillada, llorando por ese niño pequeño que ha sido atropellado. Y ves eso y piensas, aquí está pasando algo importante. Voy a pedir pollo agridulce. Eso es lo que voy a pedir de comida china, pollo agridulce, y voy a pedir 2 rollos de huevo, y vas a ir por eso, y regresarás a casa, y volverás a pasar por ahí, comerás tu comida china. Y estarás pensando, ¿qué estaba haciendo esa señora? Lo he visto 1000 veces. Esa expresión en su cara, yo no hago eso, y entras al baño y empiezas a ensayar cómo se ve eso cuando lloras. Y empiezan a copiar y aprender de otras personas cómo comportarse como los demás. He visto a muchos de estos expertos, ¿no? Sabes, la mayoría no tiene idea de lo que está diciendo. Está bien. Absolutamente, lo he visto. Hay tantos locos. Como vi uno y ella decía que la forma de identificar a un psicópata es por sus ojos. Ya sabes, cuando sonríes así y luego bajas la boca y los ojos se ven así, así es un psicópata. Es de las cosas más ridículas. Pero todos se lo creen en los comentarios y todo es por la viralidad y es una locura. Pero yo sí me lo creí. De verdad pensé que era cierto. Es cierto, es muy difícil comentar sobre esto ahora. Entonces, ¿qué parte de esto? Entonces, el hecho de que no entienden la emoción y luego la ensayan, sí, es cierto, pero simplemente se da en un espectro. Yo casi nunca lloro, pero sí lo he hecho. Pero entiendo a qué se refiere, porque he tenido muchas veces en las que he visto una emoción y simplemente me he sentido muy confundido, muy confundido. El momento que siempre recuerdo, porque fue la primera vez que realmente me irritó mucho y me di cuenta de ello, fue de nuevo después de que empecé mi transformación. Ahí fue cuando tuve todas las epifanías porque pensé, ahora estoy empezando a reflexionar sobre este comportamiento y me estoy dando cuenta de que no tiene que ver con el alcohol, las drogas ni todo el comportamiento destructivo y aún sigue aquí. Así que estaba en rehabilitación y estaba por terminar la rehabilitación y hay 2 etapas. Pasas 3 meses dentro de este lugar donde vives y luego haces 3 meses en los que vas al centro. Y al final de la primera etapa hay como una ceremonia donde te dan tu medalla y todos están llorando. Y yo estoy pensando, ustedes solo buscan atención, son unos dramáticos. Ni siquiera conocen a estas personas. Pero para mí simplemente parece algo tan extremo porque para que yo experimente alguna emoción tendría que ser algo que me impactara profundamente a nivel personal. Y am, no creo que alguna vez haya fingido llorar. Definitivamente he fingido emociones. Yo disimulo. Puedo parecer perplejo, confundido, molesto o preocupado cuando en realidad no lo estoy, ya sabes, porque de otra manera sería incómodo para alguien. Porque mi personalidad natural en realidad es muy, muy plana, como que estoy fingiendo algo porque normalmente no movería mucho mi cara en absoluto. Oh, interesante. Así que cuando has estado sonriendo aquí, no necesariamente ha sido falso, pero sí forzado. Yo diría que es una combinación de forzado y de estar accediendo, porque de nuevo me gusta verlo de manera positiva, porque si solo viera todas las cosas negativas que hago, no me gustaría mucho a mí mismo, ¿verdad? Así que siempre tengo que verlo y decir, estoy accediendo a una parte de mí que no siempre está ahí. Normalmente, si me ves en casa, solo estoy sentado ahí, probablemente con un ligero ceño fruncido natural. Mi voz es bastante baja. Descansa en paz, cara. Sí, sí, descansa en bastardo. Y yo solo estoy hablando bastante normal en un tono monótono.
Sí, me río y hago bromas, pero podría tener esta entrevista contigo y he tenido entrevistas en el pasado y es que puedo estar sentado así, contestando preguntas directamente. Ya sabes, Hay algo que dijiste en lo que en realidad quiero profundizar más. Dijiste que lo entiendes cognitivamente. Ahora estoy en un entorno donde se siente de corazón. Entonces no fingiré una emoción, pero en realidad solo seré consciente cognitivamente de que así es como debo actuar en esta situación. sí, porque creo que las personas neurotípicas tienen una reacción emocional que crea una expresión. Así es como supongo que sucede. Como ya sabes, pero no creo que eso pase tanto como crees. Cuando entré por la puerta hoy y me saludaste, sí, ¿sentiste algo? Sí. ¿Qué sentiste? Emoción genuina. Así que había una parte de mí que pensaba, ¿qué tan alto es él? ¿Va a ser agradable? Sí, Pero de verdad estaba emocionada porque investigué mucho sobre ti, leí tu libro, vi todas tus entrevistas, tu documental en Netflix. Así que sentí que había mucho valor que podías aportar a mi comunidad y saber que estoy ayudando a tantas mujeres es realmente mi motor. De lo contrario, simplemente renunciaría y me iría a vivir a la playa. sí. Saber que estás aquí con una perspectiva única, sabiendo que puedes impactar a millones de mujeres. Dios mío, estoy súper emocionada. Increíble. Bueno, gracias por compartir eso conmigo porque todavía hay cierta discrepancia al punto de que a veces pienso, ¿realmente sentiste algo porque yo no lo haría? Oh, ¿y cómo te sentiste cuando me conociste? Y quiero que seas honesta. Debo ser honesto, es difícil de explicar. Hay un elemento de emoción, pero simplemente no es un sentimiento, ¿sabes? Así que cuando me sonreíste, cuando nos vimos por primera vez, vine y te di un gran abrazo y tú sonreíste. Sí, ¿Esa sonrisa fue genuina? O sea, ¿sientes felicidad? ¿Y por eso sonríes? ¿O solo sabes que cuando saludas a alguien deberías sonreír y con el tiempo has aprendido que en realidad esta es una forma de hacer que alguien se sienta a gusto contigo? sí, es lo segundo. ¿En serio? Sí, lo es. No quiero decir que no me importe esto o tú, ¿Por qué no? No me importa. pero es menos una sensación que crea una respuesta y más como una estimulación, como que tengo ganas de esto, va a estar bueno. ¿Va a hacer que me sienta feliz y sonría de forma natural? No. Esto va a sonar muy, ¿cuál es la palabra? Arrogante, tal vez. Tal vez lo sea. Es lo único que se me ocurre en este momento. Pero si yo entrara a un hotel y me saludaran y fueran a tomar mis maletas, suena horrible. Me van a destrozar en los comentarios por eso. No lo sé. Por cierto, soy bastante humilde. Vivo realmente, ya sabes, vivo de maletas, viajando por el mundo, cargando mis propias maletas, pero si a veces entro a un hotel y el tipo, ya sabes, me saluda y me está registrando, hay una gran probabilidad de que no le sonría, ni siquiera lo mire o le dé la mano, porque a veces simplemente no siento la necesidad de hacerlo, ya sabes, así que no siempre está ahí. Así que supongo que diferentes situaciones sacan diferentes partes de mí que elijo mostrar a ciertas personas cuando creo que es apropiado. Entonces hay mucha conciencia de tu parte, porque en esas situaciones tu conciencia es, mira, Lisa está a punto de entrevistarme. Vamos a sentarnos juntas durante 2 horas. ¿Quieres hacerme sentir cómoda? Si hubieras llegado, y no sé si realmente es voluntad, pero la mirada psicopática. Si hubieras llegado y me hubieras dado la mirada psicopática, no necesariamente tendríamos tanta camaradería. Sí, como ¿Es ese tipo de cosa donde solo tienes conciencia? Volviendo a algo que dijiste antes, realmente no te importan las opiniones de las personas, así que no necesariamente te importa si el botones te cae bien o piensa que eres grosera o no. Por lo tanto, no vas a invertir la energía y el tiempo en actuar. sí, y eso es clave porque sí hay un elemento de actuación en eso. La gente de verdad me quita energía y curiosamente no funciona tanto en línea, pero en persona sí, creo, porque hay un elemento de enmascaramiento y una hiperconciencia constante de la manera en que tengo que comportarme para encajar en la sociedad puede volverse muy agotador. Así que no lo haría todo el día con todo el mundo, pero también hay un deseo genuino cuando te conocí, un deseo genuino de conectar, conocerte y saber más de ti. Simplemente no es ese tipo de emoción inherente que sale naturalmente. Es más bien algo gradual que probablemente tiene que empezar con un poco de, supongo, una máscara falsa, Sí. pero al final creo que se volvería más natural. Interesante. Eso es muy útil para que las mujeres lo escuchen porque creo que a veces puedes pensar, espera un minuto, él era tan encantador y ahora está siendo tan grosero con la, ya sabes, el botones. Solo entender la energía cognitiva que tú nunca se me había ocurrido. Eso fue muy revelador. La energía cognitiva que tienes que invertir para que las personas te perciban de cierta manera debe ser agotadora. Por eso eliges y decides.
Eso explica mucho lo del interruptor de encendido y apagado que muchas personas mujeres ven y luego les resulta muy confuso. Otra cosa conmigo también, y no sé si esto es por la introversión o qué, pero mi energía puede bajar tanto que es casi como si ya no tuviera la capacidad de hacerlo. A veces mi pareja, la persona con la que estoy ahora, ella entiende, solo me ha conocido como psicópata, lo cual es bastante, ya sabes. Así que tuve conversaciones profundas desde el principio, ya sabes, y ella realmente lo entiende, me da todo lo que necesito, ya sabes, es perfecto. Ella es simplemente tan comprensiva con eso que puedo decirle como ya no tengo energía. No quiero hablar contigo. Es como, ya sabes, me estás molestando. Bueno, ya sabes, y ella dice, lo entiendo, ya sabes, porque simplemente sabe cuando estoy en ese punto. Pero si no supieras cuando estás en ese punto, entonces solo se va a convertir en una discusión, ¿sabes? De hecho, esto suena loco, pero como ya hemos tenido tanto diálogo, esto va a parecer muy propio de un psicópata cuando lo diga, es muy controlador, pero seré honesto, pero realmente viene de un buen lugar. Hemos hablado tanto de esto que ya es tan normal. De hecho, puedo simplemente decir esto. Y si hago eso, ella dice, está bien. Ella sabe lo que eso significa. Ella sabe que estoy diciendo que necesito recargarme. Y ella solo dice, está bien, lo entiendo. Y no es que yo le diga, cállate, mujer, ¿sabes? Es que yo le digo, necesito. Estoy muy baja de energía. Y en vez de decir, podemos sentarnos, necesito hablar sobre mi nivel de energía, ella ya lo entiende ahora. Vi unas insignias en Instagram que son geniales, que puedes voltear una pequeña insignia de energía como la de feliz, alta energía o baja energía. Y puedes ver a tu pareja y tiene tres y dices, ok, genial, yo voy y preparo la cena. Ya sabes, sí, ese es un tipo de comunicación genial. Y creo que mientras más puedas entender a tu pareja en cualquier aspecto, sin importar la psicopatía o la salud mental, incluso si han tenido un día difícil, tu pareja, ya sabes, fácilmente podría malinterpretar eso como si estuvieras enojado con ella. Oh, sí. Así que sí, es un lugar difícil de alcanzar, pero si puedes llegar ahí, es una relación sana. Para ser honesta, no podría estar con alguien así. Yo necesitaría, como si mi esposo me hiciera esto, eso sería un detonante para mí. Sí. Pero en realidad me encanta la honestidad porque ahora al menos le estás dando a tu novia la oportunidad de decir, mira, así soy yo. Estás dispuesta a estar con alguien que hace esto y le estás dando a la otra persona la oportunidad de quedarse o irse sin mentiras, ¿verdad? A diferencia de muchos hombres que manipulan y fingen ser alguien que no son. Bueno, un par de mitos más, si te parece bien. Bien, entonces los psicópatas nacen, no se hacen. Sí. Entonces, naturaleza y crianza, el debate de siempre. Algunos psicópatas pueden nacer así porque han mostrado, ya sabes, comportamientos muy extraños desde edades muy tempranas. Hemos escuchado de, ya sabes, niños asesinos y cosas así. Y bueno, eso sucede. Y eso a veces puede ser, ya sabes, una amígdala poco activa en el cerebro, como una amígdala encogida al punto de que la respuesta de miedo y ya sabes, la tolerancia al riesgo y la agresión o incluso daño en el lóbulo frontal. A veces las personas pueden sufrir accidentes y realmente tener daño en el lóbulo frontal al grado de que pierden la capacidad de tener empatía o tienen una agresión aumentada. Así que hay algunos componentes biológicos en eso. Pero claro, también está el enorme elemento del entorno, donde si ves a la mayoría de los asesinos seriales, la mayoría han sido, ya sabes, abusados y están muy enojados y resentidos y como resultado se han cerrado emocionalmente. Así que personalmente creo, y creo que mucha gente también, que es una combinación de ambos. Así que existe este componente genético que no necesariamente se desarrollará si tienes un entorno muy afectuoso y estable en el que crecer. Ese componente genético combinado con trauma, abuso, falta de cuidado es cuando va a, ya sabes, encenderse, ¿sabes? Así que sí, creo que en mi caso probablemente sea un poco de ambos, porque siempre he sido un poco diferente. Como mis padres, mi mamá me dijo que cuando era más joven no podía entender cuando me estaba portando mal y no podía leer las expresiones de las personas cuando estaban enojadas conmigo. No lo sabía. Así que sabes, cuando, no sé, tus padres podrían poner una cara de sí. Sí, mi mamá tenía la mirada. Sí, así que para mí no me di cuenta de eso, ¿sabes? No lo entendí, creo, hasta cierto punto. Así que había cosas que. Y fuiste abusada sexualmente, creo. Hablas de eso abiertamente. Incluso te he escuchado decir, pero no lo siento como lo sienten otras personas. Es como que puedo hablar de eso como si estuviera hablando del clima. Sí. Entonces, porque no sentí este amor cuando era más joven,
Y como dije, no sé si no lo estaba recibiendo o no sabía cómo sentirlo, pero tenía este vacío y reemplacé el sentimiento de amor en mi mente con el de importancia. Y todo esto fue subconsciente, por cierto. Solo me di cuenta cuando lo vi en retrospectiva. Un niño pequeño no dice, no estoy recibiendo amor, así que buscaré sentirme importante para llenar este vacío interno. ¿Sabes? Es algo muy inteligente que hacer. Pero eso es lo que hice. Y hasta el día de hoy, la importancia es lo más cercano que asocio al amor. Y por eso la gente necesita hacer cosas para mostrarme que soy importante, para que me sienta amado. Sabes, si me ves como alguien importante, debe significar que me amas. Así que decidí que quería ser famoso desde joven. Y es extraño porque mis padres sí me apoyaron en lo práctico y me permitieron actuar, cantar y bailar. Y de hecho no era malo en eso. Y lo disfrutaba porque me daba, ya sabes, estimulación y algo que hacer. Y estaba en el escenario, la gente me miraba. Y entonces tenía como 10 u 11 años. Apenas iba a entrar a la secundaria. Y uno de los chicos mayores que en ese momento yo debí pensar que tenía como 15 años, como una diferencia de 5 años, que era justo lo suficiente para ser un amigo. Y él me invitaba a su casa, me quedaba en su casa y subía a la litera de arriba y abusaba sexualmente de mí. Y yo simplemente me quedaba completamente paralizado. Y en ese momento lo único que sentía era confusión, como qué demonios, porque nunca había tenido una experiencia sexual a esa edad. Así que yo pensaba, ¿él sabía que eso iba a pasar? ¿Sabes? Yo participé en eso. ¿Sabes? Es esa confusión, pero después de eso tengo la capacidad de desconectarme y de hecho probablemente fue la primera vez que lo hice. Así que puedo decir, eso es confuso, eso es raro, algo está pasando aquí, no lo pienses y simplemente pasa. Así que ni siquiera te provocó enojo. No, porque ni siquiera me di cuenta de que era algo malo, ni siquiera sé si lo había hecho. Simplemente creo que nunca había escuchado sobre abuso sexual. Era solo una confusión general al punto de que simplemente lo bloqueaba. Tengo la capacidad de bloquearlo por completo y solo salió a la luz muchos años después, cuando tenía 24 años y estaba en rehabilitación, cuando nos pidieron compartir nuestra historia y yo sabía que se trataba de sacar todo. Y entonces lo compartí por primera vez. Y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia que tenía, pero nunca sentí nada en particular al respecto y todavía no lo siento ahora. ¿En serio? Entonces, ¿no fue como que necesariamente contribuyó a tu enojo o rabia cuando eras adolescente, cuando te metías en peleas, te arrestaban y vendías drogas y cosas así? No creo que haya sido así porque creo que otras cosas me parecían más importantes, como, ya sabes, mi papá, la forma en que me trataba, todo eso de que mi papá sentía que yo era tonto y que no me quería. Creo que eso es lo que más me enojaba. Así que creo que eso era lo principal. No puedo decir que no tuvo un efecto en mí porque sería ingenuo decir fui abusado sexualmente y no tuvo ningún efecto. O sea, debió haberlo tenido porque fue a una edad muy temprana, así que debió haber dejado algún tipo de huella en, ya sabes, mi futuro o en la forma en que pensaba y sentía sobre mí mismo. Pero simplemente no soy consciente de ello o no tengo la capacidad de acceder a la emoción que hay detrás. Así que no podría decirte cómo me siento respecto a la situación porque sinceramente no siento nada. Pero tuvo un efecto en mí, en algún lugar, psicológicamente, probablemente sí. Sí, gracias por eso. Y está bien, ¿puedes identificar a una psicópata entre una multitud? Yo personalmente. Sí. Entonces, si tuvieras una fila de 10 personas y pudieras pasar 10 minutos con cada una de ellas, ¿crees que podrías identificar a una? Los mejores psicópatas del mundo nunca lo sabrás porque nunca te lo harán saber. Y son los mejores para ocultarlo, ya sabes, pero se lo llevarán a la tumba, ¿sabes? Porque ¿por qué querrían exponer eso? Son los disfuncionales los que están mostrando los rasgos. Y es el tipo de, como dije, los enigmas, en mi caso, donde estoy feliz de compartirlo, aunque, ya sabes, podría tener todo tipo de implicaciones en la forma en que la gente me percibe y cosas así. No muchas personas tienen una razón para compartirlo, ¿sabes? ¿Por qué lo harías? Tiene un estigma, como que inherentemente se ve como algo malo, así que no creo que lo haría. No, si están mostrando ciertos rasgos, por supuesto puedo verlos y decir sí, ¿sabes? Eso marcaría algunas casillas. Y también puedo ver a algunas personas muy exitosas y pensar que deben serlo para operar a ese nivel porque conozco los rasgos y cómo se manifiestan. Y ya sabes, ves a alguien como el presidente Trump, por ejemplo, ¿verdad? Y simplemente piensas, ¿cómo podrías hacer ese trabajo y mantenerte tan calmado todos los días sin las habilidades de la psicopatía en ese escenario? Porque juegan un papel muy importante en la sociedad. Creo que la psicopatía no es necesariamente una condición.
Es una parte de la sociedad que tradicionalmente necesitábamos en la jerarquía. Necesitamos cuidadores, pero también necesitamos luchadores, protectores y personas que gobiernen la sociedad. Y si todos fueran empáticos, ¿sabes? Sería un poco caótico, ¿no? Correcto. Y si todos fueran psicópatas, también sería caótico. Necesitamos un equilibrio de personas. Y por eso algunas de estas personas con estos rasgos se convierten en los directores generales, los políticos, los soldados y cosas así, porque se les necesita en la sociedad. Pero claro, no muchas personas están dispuestas a salir y reclamar esa etiqueta. Sí, entrevisté a un psicólogo evolutivo y él decía que, por supuesto, los psicópatas tenían una función, especialmente en aquellos tiempos. Necesitas aldeas, necesitas personas que te protejan. Si eres una mujer y estás cuidando a tu bebé y eres empática y eres muy, ya sabes, dulce y amable, necesitas a alguien que esté dispuesto a pararse en la entrada y golpear a los desgraciados y matarlos si intentan entrar a tu aldea. Y una de las cosas que, ya sabes, creo que probablemente has escuchado mucho es que los psicópatas no pueden cambiar. Y al verte a ti y tu vida, de dónde empezaste, de ir a prisión, ser abusada, cortarte la garganta tú misma, como todas las cosas que acabas de compartir con nosotras. Y darte cuenta de que la definición de cordura es hacer lo mismo, esperando un resultado diferente. Tu transformación ha sido enorme y muy impactante. Pero algunas personas pueden pensar en eso, y sé que has escuchado que es como de una secta. ¿Qué le dirías a alguien que pueda decir eso? Estoy seguro de que has escuchado cómo lo hizo famoso Russell Brunson, el mercadólogo, donde él en realidad enseña a construir una secta, pero él enseña a construir una cultura. Sabes, tienes que tener un líder carismático en cualquier tipo de organización o movimiento para poder inspirar un cambio. Y sí hay ciertas ideologías y formas de pensar que quieres inculcar para el bien. Porque al final del día, si es una secta donde intentas que beban veneno o donen dinero o, ya sabes, favores sexuales o todas esas cosas locas y negativas propias de una secta, entonces por supuesto que es malo. Pero si es una cultura de positividad, de apoyo, de comunidad, entonces eso es exactamente lo que es, por cierto. Y no me importa en lo más mínimo la opinión de la gente. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Es que has construido algo y por eso eres importante para estas mujeres? Porque si no sientes felicidad de manera natural cuando alguien tiene éxito, ¿qué es lo que te motiva ahora? En lugar de ir a prisión y simplemente repetir delitos y repetir delitos como hacen muchos psicópatas, tú eres una anomalía. De hecho, has cambiado. Pero estoy tratando de entender ese cambio y cuál es la fuerza que te impulsa ahora. Porque primero hablaré sobre el cambio y después hablaré sobre lo que me impulsa, porque son dos cosas diferentes. Entonces, en cuanto a cómo he cambiado, como sabes, no hay cura para la psicopatía, no hay cura para los trastornos de personalidad, pero se pueden manejar, pero mucha gente no quiere tratar su condición. Ese es el problema ahí. Sabes, porque sus síntomas son tan graves y tienen ese sentido grandioso de sí mismos. Por supuesto, no van a escuchar a nadie y quieren hacer lo que ellos quieren. Así que es muy difícil hacer que quieran manejar esa condición, pero se puede manejar hasta el punto en que se detienen, y a menudo lo hacen cuando envejecen o se dan cuenta de que su vida no va como quieren. A menudo dejan de cometer ciertos actos. Sigue estando ahí de manera inherente, pero simplemente ya no causan tantos problemas con eso. De lo que me gusta hablar, y esto es lo más valioso para cualquiera que esté experimentando esto o tenga una pareja con esta condición, es de ti, en lugar de enfocarte en la cura, que probablemente no exista, porque te puedo decir que he trabajado mucho en mí mismo y todavía sigue ahí. Tú estás enfocado en evolucionar, transmutar, adaptarte. Y creo que me gustaría acuñar el término psicopatía transmutada, donde transmutas estos atributos negativos y los conviertes en fortalezas positivas. Podrías mencionarme cualquier rasgo negativo de la psicopatía y yo podría decirte por qué. Muy rápido podrías convertir eso en una habilidad, encanto superficial, confianza. El desapego emocional te da la capacidad de pensar bajo presión, manipulación, persuasión, como ya mencionamos. El engaño también podría verse como planificación estratégica, impulsividad, toma de riesgos, falta de respuesta al miedo, la capacidad de superar el miedo. ¿Qué dirías tú? Valiente. Sí, valiente, de hecho son brillantes, esa es una mejor palabra, sí. Así que te vuelves más agudo y consciente de las cosas que sí tienes cuando te faltan ciertas cosas. Si te enfocas demasiado en las cosas que no tienes y en lo negativas que son, entonces te consumen por completo. Pero si puedes hacer dos cosas. Una, ¿cómo puedo tomar estas cosas negativas y usarlas para algo positivo y estar agradecido por ellas? Y en lugar de suprimirlas en la sombra, realmente sacarlas y usar lo mejor de ellas.
Porque puedes suprimirlas hasta cierto punto, pero de todas formas van a volver a salir. Pero en vez de eso, intégralas y permite que sean parte de ti mismo. Si piensas en el trabajo de la sombra de Carl Jung, sacar las sombras a la luz, permitiendo que ambas partes estén presentes, porque no estaría donde estoy hoy sin la psicopatía. Ha sido absolutamente esencial para mi éxito porque no soy capaz de sentir tanto. Puedo pensar estratégicamente con más claridad. Puedo ver una estrategia y un plan de todo lo que necesito hacer y soy capaz de dar esos pasos. Algunas personas no tienen la capacidad de ver el plan y la estrategia. Y si la tienen, se ven frenados por la carga emocional de la inseguridad, la duda, el miedo y lo que la gente pueda pensar. Pero dejando eso de lado, puedo simplemente dar los pasos, ¿sabes? Y soy capaz de hacer esas cosas. Así que estoy muy agradecido por esas condiciones. Así que la analogía que suelo dar es que si alguien tuviera cáncer y no pudieras quitar ese cáncer, pero si pudieras operarlos hasta el punto en que no los matara, no creciera y no tuvieran síntomas en su vida, ¿lo considerarías esencialmente curado? Sí. Sí, curados, pero todavía viven con eso, ¿sabes? Así que en cierto sentido, la psicopatía, no creo que alguna vez vayas a deshacerte de ese tumor canceroso. Creo que de alguna manera sigue estando ahí potencialmente. Quiero decir, a veces lucho entre pensar, ¿es esa una llama titilante que puedo alimentar? Y siempre estoy en una búsqueda para lograrlo. Nunca voy a aceptar completamente y de todo corazón que así soy para siempre. Tengo que aceptar que soy quien soy hoy, pero siempre estoy en una búsqueda por mejorarme y hacer todo lo que pueda para tratar de, ya sabes, potenciar estos sentimientos y emociones. Sin embargo, en este momento todavía está dentro de mí, pero eso no significa que tenga que dejar que impacte negativamente mi vida y la de las personas a mi alrededor. Eso es una decisión. Eso definitivamente es una decisión. Y si eres consciente de esa decisión y puedes usar lo positivo como fortalezas, entonces podemos tener muchos buenos psicópatas. Louis Raymond Taylor, amigo, muchas gracias por hoy. Tu transparencia y honestidad para decir la verdad sin importar que va a ayudar a muchísimas mujeres. Entonces, si la gente quiere adentrarse más en tu mundo, en tu nuevo libro y realmente escuchar sobre tu transformación, de dónde venías y dónde estás ahora, ¿a dónde pueden ir? Bueno, pueden buscarme en línea, Louis Raymond Taylor, estoy en casi todas las plataformas, pero sí, lo más importante es el libro porque acaba de lanzarse. Sí, felicidades, amigo. Estoy tan emocionada de que el mundo lo lea. Sí, porque tú le echaste un vistazo. Sí, lo hice, tuve un adelanto, lo sé. Así que se llama Ilimitado, convierte tu adversidad en un activo. Y me tomó como 5 años escribirlo porque quiero compartir no solo mi historia, sino también las lecciones que aprendí y todos los rasgos que he podido convertir en fortalezas y cómo las personas, gente común, pueden adoptar esas fortalezas y llevar esa perspectiva a su vida para crear un poco de equilibrio. Así que hay muchas claves para el éxito que creo que muchas personas exitosas conocen, pero que no estarían dispuestas a decir porque piensan, esto es lo que quieres escuchar, algo que será agradable saber. Pero la mía es algo incómoda, brutal y directa, pero funciona. Y es la verdad de lo que funciona. Y a veces las cosas que funcionan y dan resultados no siempre son las más agradables, pero te inspirarán a tomar acción. Así que si te interesa ese libro, por supuesto, échale un vistazo. Y si estás, ya sabes, interesado en convertirte en coach de vida, ven y échale un vistazo a los Coaching Masters. Eso es increíble. Chicos, trabajo incansablemente para encontrar personas que puedan venir a este programa y darnos una perspectiva que de otra manera no tendríamos. Y hemos hablado tanto en Mujeres de Impacto sobre el hombre tóxico y nefasto y cómo no vemos las señales y cómo recuperamos nuestro poder y cómo recuperamos nuestra voz. Y literalmente, al escucharlo hoy directamente de la fuente, nos dio tantos conocimientos que los psicólogos y otras personas simplemente no pueden ofrecer. Así que por favor, si quieren profundizar más en su mundo, vayan a verlo. Chicos, si no están suscritos, denle clic al botón de suscribirse. Y solo una pequeña nota, este es el set de Londres, así que gracias por venir al set de Londres en esta ubicación. Y Gracias. chicos, por favor, denle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Y hasta la próxima, sean los héroes de su propia vida. Paz. Si quieres aprender a detectar a un psicópata, entonces tienes que ver esta entrevista aquí mismo con Chase Hughes. Todo parecía perfecto en la superficie, pero algo se sentía raro. Algo no se sentía bien, y ni siquiera saben que están tratando con un psicópata. Conozco todas las tácticas que existen.